Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Último capítulo de esta semana tan movidita. Entre el lunes podcastero y los episodios 99 y 100 apenas he tenido tiempo para comentar noticias o eventos relacionados con el podcasting durante estos últimos días. Pero tranquilos, hoy le pondré remedio a todo esto, no sin antes dar las gracias a todas las personas que me han felicitado por el capítulo de ayer, el número 100, y compartirlas con mis compañeros de micrófono de dicho episodio. Y ahora vamos al lío, que ya estamos en el capítulo 101 y toca volver a la normalidad, entre comillas. Hoy os vengo a hablar de premios relacionados con el podcasting, como no podía ser menos, y más concretamente con el podcasting de videojuegos. Esta noche, exactamente a las 23:59, finaliza el plazo de votación para los premios de Debuego, un proyecto que nació en 2013 creado por Jova Turnes con la intención de crear una base de datos de todos aquellos videojuegos que hayan sido desarrollados en España. Debuego viene de una mezcla entre las palabras development y videojuego, para aclararlo. Y además ponen especial énfasis en reconocer a todos los desarrolladores implicados en la creación de estos videojuegos. Con el paso de los años, el proyecto se ha hecho muy pero que muy grande y ha ido incorporando muchas más bases de datos y directorios, como por ejemplo uno de ellos dedicado al podcast de videojuegos o podcasting de videojuegos, que podréis encontrar en las notas de este episodio, y al que por cierto también podréis apuntaros si tenéis un podcast dedicado a esta temática. Pues bien, hablando de premios, como os decía al principio, este proyecto tiene sus propios premios, dedicados a muchas de las ramas de este ámbito, del ámbito de los videojuegos, como por ejemplo, el mejor juego de PC, el mejor juego de consola, el mejor juego para móviles, el mejor juego absoluto, el mejor juego de todas y cada una de las categorías posibles habidas y por haber dentro del mundo de los videojuegos, el mejor estudio desarrollador, la mejor editora, en fin, un sinfín de categorías, en total 46, pero hay dos de ellas que me gustaría destacar. Se trata, como imaginaréis, de la categoría al mejor programa de radio o podcast y la de mejor locutor o colaborador o locutora o colaboradora de programas de radio o podcast. Permitidme repasar a los nominados de ambas categorías y de esta manera animaros para que votéis a vuestros favoritos o al menos que podáis conocer nuevos podcasts y nuevos podcasters sobre el mundo de los videojuegos. En primer lugar, los programas nominados al mejor programa de radio o podcast, y son ni más ni menos que Anti-Hype, Conexión Trigal, Game Over, GTM Restart y Reload. Y en cuanto a la categoría mejor locutor, colaborador, locutora o colaboradora de programa de radio o podcast, las personas nominadas son Alba Calvo Porrúa, Ramiro Díez, Borja García Ruete, Pep Sánchez y por último Isaac Viana. Aprovecho la ocasión para recomendar los dos podcasts que tiene el propio proyecto Debuego. Uno de estos dos está dedicado a los propios videojuegos desarrollados en España y el otro dedicado a entrevistas a personas relacionadas con este medio. Yo personalmente los acabo de descubrir, los acabo de agregar a mis suscripciones y prometo recomendarlos en una futura entrega de los lunes podcastero. Como siempre, os dejo los enlaces que he comentado a lo largo del programa en las notas de este capítulo. En primer lugar, el del directorio de podcast para que encontréis un montón de podcasts de videojuegos. En segundo lugar, el de las votaciones para que votéis en los premios Debuego. Y por último, los enlaces a los propios podcasts del proyecto. Espero que disfrutéis de un fin de semana lleno de podcasts y ahora me despido, como siempre, regresando a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.